En el misal tradicional, el celebrante identifica con mucha claridad las oblatas con Cristo víctima, haciendo muchas veces sobre ella la señal de la cruz. En el ofertorio del misal tradicional se hacen 3 signos de cruz sobre o con las oblatas, especialmente cuando el celebrante las deposita sobre el corporal después de la oración del ofertorio. Todos estos gestos han desaparecido de la preparación de los dones en la misa nueva. De los 24 signos de cruz que señala el canon de la misa de toda la historia de la Iglesia sobre las oblatas, no queda más que uno solo en cada una de las plegarias eucarísticas, incluso en la plegaria eucarística 1, que supuestamente no lo es, representa al canon romano. En el misal tradicional, el signo de la cruz sobre las sagradas especies aparece otras 3 veces en las oraciones antes de la comunión. Además, al comulgar, el celebrante empieza haciendo con la hostia y luego con el cáliz una señal de la cruz, lo mismo al distribuir la comunión a cada fiel. En el nuevo misal, todos estos gestos han desaparecido, y el signo de la cruz no aparece ni una sola vez en los ritos de la comunión. No obstante, que algunos sacerdotes, sobre todo aquí en este lugar, en San Luis, todavía mantienen esta costumbre, pero el misal no lo manda. Estos gestos han desaparecido, y de hecho, en el mundo entero han desaparecido. La disposición material de los edificios sagrados coopera a esta relativización de la presencia real. Al separar el sagrario del altar mayor, mandado por la Institutio Generalis Misali Romani 276, la Reforma considera nuestras iglesias menos como la casa de Dios. Génesis 28:17, usado como introito de la misa de la dedicación de una iglesia, que como la casa del pueblo. La Reforma considera nuestras iglesias menos como la casa de Dios que como la casa del pueblo. La disposición general del edificio sagrado conviene que se haga como una imagen de la asamblea reunida, dice la Institutio en el número 257. De allí, la transformación tremenda de los lugares de culto. Una oportuna disposición de la Iglesia y de todo su ambiente, dice la Institutio en el número 280, que responda bien a las necesidades de nuestro tiempo, requiere que no solo se mire en ella a lo que directamente pertenece a la celebración de la acción sagrada, sino que prevean además todas las circunstancias que ayudan a la comodidad de los fieles, lo mismo que se tiene en cuenta en los sitios normales de reunión, dice textualmente el número 280 de la Institutio Generalis Misali Romani. De este modo, cuando el fiel cristiano entra a una iglesia fuera de los oficios, lejos de encontrarse ante la presencia de alguien, la de su Dios, realmente presente en el sagrario, no encuentra más que una ausencia. La ausencia de la acción litúrgica, puesto que se encuentra en un edificio que no tiene sentido, sino cuando la comunidad se encuentra reunida. A través de estas modificaciones, no exhaustivamente consideradas, se impone una conclusión. Aunque el nuevo misal reconoce la presencia real cuando ésta se relaciona con la asamblea, no la considera nunca en sí misma como objeto de adoración y atenúa o calla la dimensión victimal de esta presencia durante la acción litúrgica. Las palabras y los gestos del nuevo misal, las designaciones de la Institutio Generalis Misalis Romani, la separación del sagrario, todo va en la misma dirección. El modo en que el nuevo misal entiende y realiza los ritos de instrucción, misa de catecúmenos en el misal tradicional,
no hacen más que confirmar esta conclusión. En la medida en que el nuevo misal disminuye la presencia real, en esa misma medida aumenta, claro, la importancia de la Biblia. En el número 9 de la institución podemos leer: cuando se leen en la iglesia las Sagradas Escrituras, Dios mismo habla a su pueblo, y Cristo, presente en su palabra, anuncia el Evangelio. Esta frase, número 9 de la institución, reitero, que señala una nueva presencia, que es la de Cristo en su palabra, indica también la estrecha dependencia que esta presencia mantiene con el pueblo. Cuando se leen en la iglesia, es decir, en la asamblea presente, que significa el misterio de la iglesia, la Sagrada Escritura, Dios mismo habla a su pueblo. Bajo distintos puntos de vista, el lugar que se concede a la Biblia se puede comparar ahora al que se le concede a la presencia sustancial de Cristo en las especies eucarísticas. La Escritura y la Eucaristía se describen a menudo del mismo modo, como si no fueran más que dos formas del único alimento dispensado en este banquete pascual. Ambas son la mesa del Señor, dice la institución en 8, 34 y 56. En ambas, Cristo se entrega como alimento espiritual, número 33 y 56 de la institución, que la asamblea hace suyo por un rito de comunión. Dice la institución en el número 33. Esta palabra divina la hace suya el pueblo con los cantos y muestra su adhesión a ella con la profesión de fe, y una vez nutrido con ella, en la oración universal hace súplicas por las necesidades de la iglesia entera y por la salvación de todo el mundo. Estas líneas muestran hasta dónde llega esa equivalencia. A la oración universal que se ha vuelto a introducir se le atribuye una finalidad similar a la de la poscomunión. El Catecismo de 1992, nuevo catecismo, claro, propone la misma explicación. La mesa preparada para nosotros en la Eucaristía, dice en el número 1346, la mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la de la palabra de Dios y la del cuerpo del Señor. He aquí el mismo dinamismo del banquete pascual de Jesús resucitado con sus discípulos. En el camino les explicaba las Escrituras. Luego, sentándose a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio. La liturgia de la palabra, considerada como contacto entre Dios y los asistentes, dice el número 9 de la institución, exige una nueva manera de considerar la Sagrada Escritura, que no deja de poner en entredicho enunciados teológicos hasta ahora sólidamente establecidos. Según la célebre frase de San Agustín en la carta contra los maniqueos, la Biblia, libro revelado, se convierte en revelación activa cada vez que es proclamada por el magisterio de la Iglesia. En efecto, en razón de los poderes de orden y de jurisdicción, el ministro de la Iglesia actúa con la autoridad misma de Cristo en la transmisión del depósito revelado. Quien os escucha, me escucha. San Lucas 10:16. A través de sus ritos, el misal tradicional expresa la enseñanza de la tradición sobre este tema con expresión admirable. Al reservar estrictamente las lecturas de la Sagrada Escritura a los ministros sagrados, manifiesta la mediación necesaria de la jerarquía eclesiástica en la transmisión de la revelación. Celebra así no la Sagrada Escritura misma, sino su difusión por medio del magisterio de la Iglesia. Para esto, le otorga efectivamente a la procesión evangélica los honores que normalmente se reservan
a la presencia real. El misal tradicional ubica con precisión la realización de las lecturas bíblicas en el transcurso de la misa. Este rito, lejos de ser por sí mismo una celebración, se ordena al misterio central de la misa. Es su preparación y se encamina a reavivar la fe de los asistentes. Esto se expresa perfectamente al principio del canon, cuando el celebrante reza por los fieles que asisten. Dirigiéndose a Dios, los designa como aquellos cuya fe y devoción os es conocida. Estos dos términos resumen lo que los ritos que preceden al ofertorio han realizado. Desde el Salmo 42 a la colecta, la liturgia dispone los corazones por el fervor. Desde la epístola al credo, prepara las inteligencias reavivando la fe. Todo esto en el misal tradicional. Por este motivo, el rito del Evangelio, lejos de poder compararse con la liturgia eucarística, se tiene que asociar a las primeras oraciones de la misa. De allí su denominación común de misa de los catecúmenos. Por el contrario, en el nuevo misal, en la misa nueva, se celebra la Sagrada Escritura en sí misma, y no ya en cuanto que la anuncia la jerarquía de la Iglesia. Como consecuencia de esto, se desplaza y se desvirtúa la presencia de Cristo. Así, ya no está presente en el acto docente de su ministro, sino inmediatamente y por sí mismo. Cuando se leen en la Iglesia las Sagradas Escrituras, Dios mismo habla a su pueblo, y Cristo, presente en su palabra, anuncia el Evangelio, dice el número 9 de la institución. De ahora en más, la Escritura se celebra como si se bastara a sí misma. Sigue diciendo este número 9, la palabra divina en las lecturas de la Sagrada Escritura va dirigida a todos los hombres de todos los tiempos y está al alcance de su entendimiento. Así se explica que la función del lector se pueda atribuir a un seglar. Institutio Generalis 66 y 70. La disminución sistemática de los signos de la presencia real y sustancial de Cristo víctima lleva como consecuencia a la relativización de la presencia de Cristo sacerdote en la persona de su ministro. En beneficio de una exaltación de la presencia de Cristo en la asamblea, y esto en proporciones nunca vistas hasta entonces en la liturgia. Al diluir las distinciones que el misal tradicional establece entre el celebrante y los fieles, el nuevo misal parece no conocer más que un solo agente litúrgico, llamado el pueblo de Dios. La primera frase de la Institutio Generalis Missalis Romani describe la celebración de la misa como acción de Cristo y del pueblo de Dios organizado jerárquicamente. Esta asamblea litúrgica, como dice en el número 320 y 323 la Institutio, se describe de un modo muy enfático. Es el pueblo santo, así figurada en el número 10, 55a, 62 y 74 de la Institutio, o también llamado el pueblo de Dios. Institutio 1, 7, 62, 253, 257, 259. O también el pueblo adquirido por Dios, el sacerdocio real, Institutio 62, etc. El lugar exacto que el nuevo misal atribuye a este pueblo reunido hay que comprenderlo a través de las 164 menciones que de él hace la Institutio Generalis Missalis Romani. De la transubstanciación, ni una sola referencia. De la presencia real de nuestro Señor, ni una sola vez mencionada. Pero de esta noción totalmente nueva, llamada el pueblo de Dios,
habla 164 veces. Si se le da tanta importancia a la asamblea y a su dignidad, es porque es el signo representativo de la Iglesia universal, y en cuanto tal, tiene la eficacia de hacer presente a Cristo. Al detenerse tanto a través de sus ritos en esta sacramentalidad de la asamblea, siendo precisamente el sacramento un signo eficaz, el nuevo misal pone el acento en la presencia espiritual de Dios en medio de su pueblo. El valor de signo de la asamblea se indica frecuentemente. Llamada la comunidad parroquial, representa a la Iglesia universal en el tiempo y lugar definidos. Institucio número 75. Por este motivo, a la misa, presidida por el obispo, rodeado de su presbiterio y de sus ministros, y en la que el pueblo santo de Dios participa plena y activamente, se le debe prestar muy especialmente atención por su significado, ya que es en esta donde se realiza la principal manifestación de la Iglesia, dice el número 74 de la institución. De allí que ocupe un lugar tan importante este invento también modernista de la concelebración, institución número 59. Los ritos introductorios del nuevo misal tienen por fin constituir el signo de la asamblea, dice el número 24 de la institución. La finalidad de estos ritos es hacer que los fieles reunidos constituyan una comunidad. En esta concepción se entiende que de modo contrario al misal tradicional, la confesión tome también una especie de dimensión comunitaria, como dice el número 29 de la institución, sin dejarle un lugar especial a la confesión del celebrante, como hacía la misa tradicional. La reunión de la comunidad, como ya hemos señalado, no es un simple signo, sino un sacramento que reviste cierta eficacia. Al constituir una comunión, dice textualmente el número 24, constituir una comunión, la asamblea de los fieles hace que el Señor esté realmente presente. Leamos este pasaje, el número 28 de la Institutio Generalis Missalis Romani. El sacerdote, por medio del saludo, manifiesta a la asamblea reunida la presencia del Señor. Con este saludo y con la respuesta del pueblo, queda de manifiesto el misterio de la Iglesia congregada. Desde el comienzo, entonces, el acento está puesto en la presencia espiritual del Señor, que va a ser el que va a dominar la ceremonia. Tras haberle quitado valor a la presencia de Cristo víctima, hecho presente sustancialmente por la acción del sacerdote ministerial, el nuevo misal exalta la presencia espiritual del Señor, presencia cuyo ministro es el pueblo de Dios. El celebrante, por su parte, se contentará cuando celebra la Eucaristía, como dice el número 60, con servir a Dios y al pueblo con dignidad y humildad, para insinuar a los fieles la presencia viva de Cristo. Así dice textualmente el número 60. Una vez realizado este signo sacramental de la asamblea, la liturgia de la palabra aparece como un diálogo directo entre Dios y su pueblo, sin que tenga que intervenir específicamente el sacerdocio ministerial. Ya hemos señalado cómo esta liturgia pasa en silencio la mediación necesaria del magisterio de la Iglesia. Destaquemos aquí simplemente cómo esos ritos se describen como acción común del Señor y del pueblo reunido. Como dice el número 9 de la institución,
cuando se leen en la iglesia las Sagradas Escrituras, Dios mismo habla a su pueblo. O el número 33 de la institución que dice, Dios habla a su pueblo, le descubre el misterio de la redención y salvación y le ofrece alimento espiritual. Y el mismo Cristo, por su palabra, se hace presente en medio de los fieles. Luego sigue la respuesta del pueblo a la acción de Cristo. Esta palabra divina la hace suya el pueblo con los cantos, y una vez nutrido con ella, en la oración universal hace súplicas por las necesidades de la iglesia entera y por la salvación de todo el mundo. Número, le dije, 33 de la Institutio Generalis Missalis Romani. En el número 45, precisa por otra parte que en esta oración universal el pueblo ejerce un oficio sacerdotal. Como vemos, en todas estas cosas que vamos leyendo, vamos encontrando las razones por las que la iglesia está como está. La liturgia eucarística del nuevo misal pone en evidencia cómo se deja de lado el sacerdocio ministerial en beneficio de la acción comunitaria de la asamblea. La novedad consiste, en efecto, en no considerar la ofrenda sacrificial sino a través del prisma del sacerdocio común de los fieles, con el peligro de corromper tanto la especificidad del sacerdocio ministerial como la eficacia sacramental del sacrificio. La Iglesia ha distinguido siempre, por una parte, la inmolación incruenta realizada en la consagración, y por otra, la ofrenda sacrificial, considerada esta última como oblación estrictamente dicha, como dice el Papa Pío XII en Mediator Dei, por la cual los participantes se unen a la oblación sacramental que Cristo sacerdote ha realizado en la persona de su ministro. La inmolación incruenta de la consagración, que se realiza por solo el sacerdote, en cuanto representa la persona de Cristo, no en cuanto representa a los fieles, como dice el Papa, es propiamente sacramental. Acción de Cristo actúa ex opere operato. Por el contrario, la oblación en sentido estricto solamente actúa ex opere operantis. Esta participación consiste en que los asistentes se unan por su deseo, como dice el Papa Pío XII, a la ofrenda sacramental que Cristo sacerdote hace de sí mismo a su Padre en la persona de su ministro. Como el nuevo misal no hace ninguna distinción, pasa sistemáticamente en silencio la acción propiamente sacramental, cuyo único agente es el sacerdote ministerial, bajo la moción de Cristo, sacerdote principal. Así, cada vez que la Institutio Generalis Missalis Romani trata de la ofrenda del sacrificio, la describe como un acto común al celebrante y a los fieles. Citemos, por ejemplo, el número 54. El sentido de esta oración, la plegaria eucarística, es que toda la congregación de los fieles se una con Cristo en el reconocimiento de las grandezas de Dios y en la ofrenda del sacrificio. Aquí aparecen otra vez los dos agentes de la acción litúrgica, Cristo y la asamblea. Poco después vuelve a confirmarse el relieve que se le da a la asamblea. Dice en número 55, apartado F. Oblación. Por ella la Iglesia en este memorial, sobre todo la Iglesia aquí y ahora reunida, ofrece al Padre en el Espíritu Santo la víctima inmaculada. La Iglesia pretende que los fieles no solo ofrezcan la víctima inmaculada, sino que aprendan a ofrecerse a sí mismos. Esta ofrenda es obra del sacerdocio común. Dice el número 62, los fieles forman el sacerdocio real para dar gracias a Dios y ofrecer, no solo por manos del sacerdote, sino juntamente con él,
la víctima inmaculada. Número 62, le reitero, de la Institutio Generalis Missalis Romani, la misa nueva. En el nuevo misal se han suprimido, por tanto, las oraciones que en el misal tradicional indican la oblación propiamente sacramental, que pertenece únicamente al sacerdote ministerial. La primera oración del ofertorio del misal tradicional, tan exacta y que deliberadamente está en singular, manifiesta esta oblación ritual. Recibe, Padre Santo, esta hostia inmaculada, decía antes el sacerdote, y dice aquel sacerdote que reza la misa con el rito tradicional, con el rito de toda la vida de la Iglesia: recibe, Padre Santo, esta hostia inmaculada que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a ti, Dios mío, vivo y verdadero. La ofrenda del cáliz, en cambio, indica la participación de la asamblea a la ofrenda tomada en sentido estricto. Te ofrecemos, Señor, el cáliz de salvación. Pero al contrario, en el nuevo misal, las oraciones de ofrecimiento, o más bien de presentación, están sistemáticamente puestas en plural. Si la oración del orate frates, orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, se ha mantenido in extremis en el nuevo misal, se le han agregado luego otras fórmulas a elección que suprimen deliberadamente la distinción entre los diferentes tipos de ofrecimiento. Porque, escribía uno de los miembros de la Comisión de Traducción Litúrgica de Habla Francesa, aún cuando los correctores del misal han evitado las expresiones que podrían prestarse a tal ambigüedad, sin embargo, ciertos giros tradicionales deberán ser minimizados en la traducción del ofertorio, a la luz de lo que venimos de recordar acerca de la verdadera naturaleza de esta apertura de la liturgia eucarística. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso, dice la misa nueva. De ahora en más, la ofrenda no le pertenece propiamente al celebrante, en la misa nueva, sino al pueblo reunido. Sobre este punto es reveladora una frase de la plegaria eucarística tercera, que dice así: no dejas de reunir a tu pueblo para que, desde la salida del sol hasta el ocaso, se ofrezca a tu nombre una oblación pura. Las traducciones oficiales han relativizado parcialmente esta fórmula, abandonando el giro pasivo. Congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. El sacerdocio ministerial del celebrante, en cuanto es causa única de la presencia sustancial de Cristo bajo las especies de pan y vino, y por consiguiente de la ofrenda sacramental, no se menciona nunca. Solo se desarrolla su dimensión presidencial, que le permite al pueblo reunido ofrecer el sacrificio por manos del sacerdote. La presidencia del sacerdote ministerial se toca 13 veces en la institución y domina toda la ceremonia litúrgica, puesto que salvo una o dos oraciones de preparación personal, todas las oraciones pronunciadas por el celebrante se considera como la de un presidente de una asamblea. Las dos únicas veces en que se dice que el celebrante ocupa el lugar de Cristo, esto lo menciona la Institutio en el número 10 y 60, se hace referencia a Cristo en cuanto cabeza. También el presbítero dice que celebra está a la cabeza de la asamblea congregada, haciendo las veces de Cristo, preside sus oraciones, le anuncia el mensaje de salvación, asocia a sí mismo al pueblo al ofrecer el sacrificio. Si la corrección de 1970 precisó que el sacerdote ministerial tiene el poder de ofrecer el sacrificio
haciendo las veces de Cristo, este inciso solo haya lugar en la congregación de los fieles, en la cual está a la cabeza. También el presbítero dice que en la congregación de los fieles, en virtud de la potestad sagrada del orden, puede ofrecer el sacrificio haciendo las veces de Cristo, está a la cabeza de la asamblea congregada, preside su oración, le anuncia el mensaje de salvación, se asocia al pueblo en la ofrenda del sacrificio. Parece que este pasaje debe ser leído como aludiendo a la ofrenda presidencial, por la cual el sacerdote ocupa el lugar de Cristo cabeza, y no a la ofrenda sacramental, por la cual el celebrante ocupa el lugar de Cristo único sumo sacerdote. También el Catecismo de 1992, el Nuevo Catecismo, número 1348, confirma esta interpretación que acabamos de dar. Dice así: el mismo Cristo es quien preside invisiblemente toda celebración eucarística. Como representante suyo, el obispo o el presbítero, actuando in persona Christi Capitis, preside la asamblea, toma la palabra después de las lecturas, recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística. Entonces aquí está, en la persona de Cristo, cabeza, ¿no? En la persona de Cristo, único sumo sacerdote. Así, solo se describe al sacerdote en su relación con el pueblo de Dios, y no en cuanto que es el único que tiene el poder para consagrar in persona Christi el verdadero cuerpo de Cristo, y como consecuencia de realizar la ofrenda sacramental. Así, en la Misa Nueva se ha relativizado o incluso borrado la presencia de Cristo sacerdote en su ministro en beneficio del pueblo de Dios, considerado como la causa de la presencia espiritual de Cristo en el seno de la asamblea. Vamos a la conclusión de esta segunda parte. Mientras que el misal tradicional destaca la presencia de Cristo en el sacerdote per virtutem y luego desarrolla la devoción debida a la hostia después de la consagración, el nuevo misal, por su parte, pone como centro de atención la presencia espiritual del Señor, que se realiza desde los primeros instantes de la celebración, por la fuerza de la reunión de la comunidad. La misa se considera entonces como una acción común a Cristo y al pueblo reunido, como dice la Institutio en el número 1. La presencia espiritual del Señor se hace tangible como verbo a través de la liturgia de la palabra, número 9, y luego como objeto de oblación a través de la conmemoración de sus actos que se han hecho presentes. Mientras que el pueblo se alimenta, ya sea en la mesa de la palabra de Dios, ya en la del cuerpo del Señor, número 8. Así se entiende que la reforma litúrgica haya procedido a la relativización de la presencia sacramental de Cristo víctima para resaltar la que se realiza en la palabra. Sólo así podría manifestar la semejanza que se quiere ver entre estos dos momentos en que Cristo se entrega, como dice la Institutio número 33 y 56, como comida espiritual. A partir de ahora, la misa es un banquete conmemorativo, en el cual se hace presente el Señor por la virtud de la reunión de su pueblo. Esto es lo que se deduce de los análisis precedentes, y es también lo que declaraba la primera versión de la Institutio Generalis Missalis Romani en su número 7. Decía así: la cena del Señor o misa es la asamblea sagrada o congregación del pueblo de Dios, reunido bajo la presidencia del sacerdote para celebrar el memorial del Señor. De ahí que sea eminentemente válida cuando se habla de la asamblea local de la Santa Iglesia
aquella promesa de Cristo: donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta descripción de la misa, que no mencionaba ni su naturaleza sacrificial, ni aún la presencia sustancial de Cristo bajo las especies eucarísticas, provocó vivas reacciones. Así, la versión de 1970 volvió a insertar algunas expresiones tradicionales. En la misa o cena del Señor, dice ahora, el pueblo de Dios es reunido bajo la presidencia del sacerdote que hace las veces de Cristo para celebrar el memorial del Señor o sacrificio eucarístico. De ahí que sea eminentemente válida cuando se habla de la asamblea local de la Santa Iglesia aquella promesa de Cristo: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pues en la celebración de la misa, en la cual se perpetúa el sacrificio de la cruz, Cristo está realmente presente en la misma asamblea congregada en su nombre, en la persona del ministro, en su palabra, y ciertamente de una manera sustancial y permanente en las especies eucarísticas. Estas añadiduras, ciertamente pesadas, no fueron motivo de ninguna rectificación en el mismo rito. Es más, dejan intacta la novedad introducida con la versión de 1969. Aunque se dice ahora que el sacerdote obra in persona Christi, o que la misa es un sacrificio, estas expresiones tradicionales, por su contexto dentro de la frase, sufren una reinterpretación. El sacerdote representa a la persona de Cristo cabeza, en cuanto preside la asamblea. Y la misa es un sacrificio porque es banquete conmemorativo de la cruz. De este modo, sigue intacta la idea esencial de la misa nueva, a saber, la importancia central de la presencia espiritual y no sacramental de Cristo en medio de su pueblo. Ya hemos comprobado con todas las partes anteriores que el nuevo misal le concede a los agentes humanos de la liturgia un lugar, una importancia y una dignidad completamente nuevas y desconocidas en la tradición de la Iglesia. Para muestra, basta solamente esta, donde este último, el misal tradicional, le hace reconocer al sacerdote celebrante que es indigno siervo, en el Suscipe Sancte Pater, en la oración del ofertorio, donde el sacerdote ofrece y dice: yo indigno siervo. Ahora el nuevo misal pone en sus labios esta oración: te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Plegaria Eucarística 2. Indigno siervo y ahora digno. Este cambio de óptica responde de hecho a una nueva manera de considerar el pecado, porque el pecado tiene con la misa una doble relación. Aunque puede ser un obstáculo para que Dios acepte la ofrenda, como vemos en San Mateo 5:24, este mismo sacrificio, una vez aceptado por Dios, será su antídoto perfecto, como leemos en Hebreos 9:28. Aunque el nuevo misal reconoce que el hombre tiene que convertirse, desde los primeros momentos del rito supone una situación de paz total con Dios. El nuevo misal, una vez que el hombre se ha arrepentido, ya no hay ningún obstáculo para la ofrenda, ni por parte de Dios ni por parte del hombre.
En cambio, en el misal tradicional se nos recuerda que mientras no se ha purgado la pena debida por el pecado, sigue habiendo una cierta situación de conflicto entre el hombre indigno y Dios ofendido, por lo que implora a Dios para que acepte la ofrenda a pesar de esa indignidad, apoyándose en la mediación de Cristo y en los méritos de los santos. En cuanto a los frutos que se esperan de la celebración, el nuevo misal, la misa nueva, reclama, por cierto, la divinización que nos trajo Jesucristo, que es efectivamente un antídoto contra el pecado futuro, pero nunca aparece la preocupación por las penas debidas por los pecados pasados. En sus súplicas, el nuevo misal ya no pide la aplicación de la satisfacción infinita de Jesucristo. En pocas palabras, ya no es objeto de oración nada de lo que se refiere a la pena debida al pecado. Se presenta la ofrenda a Dios como si los pecados cometidos anteriormente no hubieran dejado ningún rastro que pudiera ser obstáculo a la aceptación, y se pasan en silencio los frutos satisfactorios de la misa. Además de esto, se minimiza fuertemente el arrepentimiento por el pecado mismo. Analicemos estos diversos puntos. En el misal tradicional, las oraciones de compunción aparecen con frecuencia, como una respiración del alma hasta el momento solemne del prefacio. Después de haber reconocido sus faltas en el confiteor, el hombre reza para que se le perdonen sus pecados, oremuste, y pide que su corazón y sus labios sean purificados, munda cor meum. Se presenta entonces ante Dios con el corazón contrito y humillado, in spiritu humilitatis, e invoca su misericordia, incensum istum, reafirmando su firme propósito. Se separa de aquellos que quieren vivir en el pecado, en el lavabo. Este desarrollo de los diferentes elementos de la contrición le da toda su amplitud a la oración que el celebrante reza al momento de subir al altar. Y dice así: Te suplicamos, Señor, que borres nuestras iniquidades, para que merezcamos entrar con pureza de alma en el santuario. En cambio, aunque el nuevo misal contiene algunos elementos penitenciales, estos revisten una pobreza y una brevedad inusuales. Los fieles se arrepienten de sus faltas con el único acto penitencial del principio, que además ha sido reducido. La preparación del celebrante se renovará con ciertas invocaciones breves pronunciadas en voz baja en nombre propio. El per evangelica dicta y el in spiritu humilitatis, lo mismo que el versículo lávame, que sustituye al Salmo 25. Este empobrecimiento del rito, que contrasta con aquella hermosa precisión de las oraciones del misal tradicional, ha sido amplificado aún más por las traducciones. Por ejemplo, in spiritu humilitatis et animo contrito se convierte en el francés en humildes y pobres. Por lo tanto, ha desaparecido aquel elemento de la contrición. Una breve muestra. Sin embargo, un alma perdonada no es por eso plenamente acepta a Dios. En la medida en que aún no ha cumplido toda justicia, sufriendo la pena debida al pecado, el alma sigue siendo parcialmente injusta y por eso incapaz de ofrecer por sí misma un sacrificio de olor agradable. Por ejemplo, si yo he robado algo, puedo confesarme y se me perdona parte del pecado, pero aún me queda devolver aquello que he robado. Esa es la pena que aún permanece en mí. El misal tradicional destaca esta indignidad parcial desde el comienzo de la misa, por el lugar que les hace ocupar a los ministros sagrados, no en el altar, sino al pie de las gradas, como el publicano,
que mantenía la vista baja y se golpeaba el pecho. Esta indignidad del que ofrece hace que la aceptación por Dios del sacrificio se considere como una gracia inmerecida que se pide con un temor reverencial. Recibe, Padre Santo, esta hostia inmaculada que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco. Más de 10 veces, durante el ofertorio y el canon, la Iglesia se dirige de este modo a Dios. Ahora bien, estas peticiones de aceptación ya no son un elemento constitutivo del nuevo misal. No aparecen ni en la presentación de los dones, ni en la plegaria eucarística 2. Solamente las plegarias eucarísticas 3 y 4 emplean una vez la palabra respice, dirige tu mirada, y aún así, solo después de la consagración. El misal tradicional, consciente de esta carencia en el que ofrece, la remedia interponiendo a cada momento entre el celebrante y Dios al mediador principal, Jesucristo, y a mediadores subordinados, la Santísima Virgen y los santos. La oblación sacrificial se apoya en primer lugar en la mediación de Cristo, omnipresente en el corazón de la acción litúrgica. Se le invoca desde las primeras palabras del canon: a ti, Padre clementísimo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, humildemente rogamos y pedimos que aceptes y bendigas estos dones. En el Te Igitur. También la encontramos, según la interpretación común, en la solemne oración de ofrecimiento que sigue a la consagración: Supplices te rogamos. Te suplicamos humildemente, Dios Todopoderoso, mandes, sean llevados estos dones por manos de tu santo ángel a tu sublime altar ante el acatamiento de tu divina majestad. Sobre todo, esta mediación se inscribe en la trama misma del canon. Las preces que rodean a las palabras de la consagración se construyen en forma de 5 oraciones, que terminan todas con estas palabras: por Cristo nuestro Señor. En cambio, el nuevo misal casi ha suprimido esta mediación de Cristo en la ofrenda del sacrificio. Las 2 primeras menciones que se han señalado no se han conservado en las nuevas plegarias eucarísticas. La expresión por Cristo nuestro Señor se ha vuelto facultativa en la plegaria eucarística 1 y ha sido suprimida en el texto de las demás plegarias eucarísticas. Solo aparece al final para introducir el per ipsum en el contexto de una anticipación de la liturgia celestial. Dice así: ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Esto en la plegaria eucarística 2. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Plegaria eucarística 3. O esta otra: Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes, en la plegaria eucarística 4. El misal tradicional recurre también a la intercesión y a los méritos de los santos. Después de haber confesado nuestros pecados ante los santos, en el Confiteor, recurrimos a sus méritos, en el Oramus Te, para obtener el perdón divino. El incienso incluso se ofrece como perfume de olor agradable por intercesión de San Miguel y de todos los elegidos. La Santísima Virgen, San Juan Bautista, los santos apóstoles Pedro y Pablo interceden por nosotros en el Suscipe Santa Trinitas, y pedimos la fuerza y la protección divina poniendo delante sus méritos y oraciones.
El nuevo misal, en cambio, deja de lado esta dimensión del rito. Las invocaciones ya mencionadas no se han conservado en ninguna de las nuevas plegarias. Solamente la plegaria eucarística tercera menciona una vez la intercesión de los santos, pero ninguna de ellas recurre a sus méritos. Cuando se menciona a los santos, se lo hace exclusivamente para señalar la plena unión que tendremos nosotros con ellos cuando Dios nos haya abierto el cielo. Las oraciones del santoral han sufrido un tratamiento semejante, puesto que el nuevo misal ha suprimido la mayor parte de las 200 oraciones con las que el misal tradicional invoca el mérito de los santos. En el transcurso del año litúrgico solamente lo mencionan 3 oraciones obligatorias. Al minimizar la mediación de Cristo y el recurso a los méritos de los santos, al no hacer ya mención de la indignidad de los agentes humanos de la liturgia, el misal nuevo deja suponer que las consecuencias del pecado no son un obstáculo a la aceptación de la ofrenda. Este olvido de las penas debidas al pecado y a través de esto de la justicia divina aparece también en el análisis de los frutos que se esperan de la misa. El misal tradicional implora la satisfacción de las penas tanto para los vivos como para los difuntos por los méritos de la pasión de Cristo y las obras de los santos que la completan. A los vivos les enseñan además que se conformen con esta misma pasión. Estos matices están casi absolutamente ausentes en el nuevo misal. Las modificaciones hechas a las oraciones esparcidas en el año litúrgico son reveladoras. Ya no se reza para ser purificados de las manchas de los pecados. Esta petición, que aparece regularmente en el misal tradicional, 10 veces, por ejemplo, únicamente en el santoral de agosto, solo se ha mantenido en algunas oraciones de las misas feriales de Cuaresma. El misal tradicional nos hacía venerar a San Raimundo de Peñafort, 23 de enero, como un ministro admirable del sacramento de la penitencia, para pedir la gracia de hacer dignos frutos de penitencia. Mientras que la oración del nuevo misal, dejando de lado estos 2 puntos, solamente habla de su amor por los pecadores. El nuevo misal ha dejado también de aconsejar la meditación de la pasión de Cristo, San Pablo de la Cruz, 28 de abril, de recordar que los servitas se asociaron a los dolores de Nuestra Señora, 12 de febrero, o de subrayar que San Lucas no dejó nunca de llevar en su cuerpo la mortificación de la cruz para gloria de Dios, como decía en todos los casos el misal tradicional. Las lecturas bíblicas del nuevo misal han pasado por la misma criba, amenguándose todo lo que se refiera a la justicia divina. Ya hemos visto cómo se ha suprimido de las epístolas eucarísticas aquel fragmento de 1 Corintios 11:27, pero se podrían multiplicar los ejemplos. El Evangelio del 12º domingo ordinario del año A omite el pasaje de San Mateo 10:28, que dice: «No temáis a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma, temed más bien a aquel que pueda perder el alma y el cuerpo en la gehenna». La segunda lectura del 20º domingo ordinario del año A pasa en silencio aquel pasaje de San Pablo a los Romanos 11, 19, 23, donde recuerda el apóstol que una infidelidad nuestra puede atraernos un castigo semejante al que recibió Israel, y así podríamos extendernos hasta la noche. La liturgia de los difuntos omite igualmente mencionar las penas debidas al pecado. Esto aparece ya en la Institutio Generalis Missalis Romani. Dice así en su número 335, el sacrificio eucarístico de la Pascua de Cristo lo ofrece la Iglesia por los difuntos, a fin de que,
por la intercomunión de todos los miembros de Cristo, lo que a unos consigue ayuda espiritual, a otros acarrea el consuelo de la esperanza. Donde hubiéramos esperado lógicamente encontrar la expresión sacrificio propiciatorio para alivio de las penas, no encontramos sino sacrificio eucarístico de la Pascua de Cristo, que proporciona una ayuda espiritual. El ordo mise del nuevo misal oculta igualmente todo lo que se refiere a la pena que sufren las almas del purgatorio. El misal tradicional, al pedir el locum refrigeri para el alma difunta, deja entender claramente las penas que pudiera estar sufriendo. Las nuevas plegarias dicen simplemente, recíbelos en tu reino, la número 3, o admítelos a contemplar la luz de tu rostro, la plegaria 2. La plegaria 4 aún va más lejos, pues no pide nada para los difuntos, señalándoselos a Dios únicamente con un acuérdate. Vemos que ocurre lo mismo al comparar las misas de funerales de los dos misales. En las oraciones, el misal tradicional resalta claramente el valor propiciatorio del sacrificio, pidiendo que las almas de los difuntos sean liberadas de sus pecados. En el nuevo misal se insiste en la felicidad del cielo y en la resurrección. El tracto, el dies irae y la antífona del ofertorio del misal tradicional, cuyo sentido se orienta a la propiciación, fueron suprimidos en la misa nueva. Digamos como conclusión, de la liturgia de los difuntos al ordinario de la misa, de las oraciones a las lecturas bíblicas, todo lo que incluso indirectamente podía referirse a la pena debida por el pecado ha sido disminuido o incluso suprimido por la reforma litúrgica. En este sentido, la dimensión propiciatoria ha como desaparecido del nuevo misal. Este hecho no es más que la conclusión lógica de lo que hemos establecido anteriormente. Si se considera la misa, en primer lugar, como memorial más que como sacrificio, si la presencia de Cristo, sacerdote y víctima, tiende a fundirse en una presencia más genérica de Cristo y de sus misterios, está claro que la finalidad propiciatoria del sacrificio, tan enérgicamente recordada por el Concilio de Trento, no podía más que ser dejada de lado en beneficio de la alabanza de acción de gracias. La lectura de la Institutio Generalis Missalis Romani no deja ninguna duda sobre este tema. La dimensión propiciatoria no se menciona jamás, mientras que la finalidad eucarística aparece multitud de veces. Además, se ha forjado un nuevo vocabulario alrededor de esta inversión de valores. Se hablará de celebración eucarística, de liturgia eucarística, de plegaria eucarística, expresiones omnipresentes, mientras que la palabra misa queda borrada, sin hablar de la expresión sacrificio de la misa, que ahora fue convertida en algo obsoleto. Aparece así una nueva concepción de la misa, que no se vive como una aplicación de la redención, sino más bien como una liturgia de los que ya están salvados, la del pueblo redimido, que es el memento de la plegaria eucarística tercera. En lugar de aplicar, por la mediación del celebrante que obra in persona Christi, las satisfacciones y los méritos que Cristo adquirió en su sacrificio redentor, es todo un pueblo, la nación santa, el pueblo adquirido de Dios, el sacerdocio real, que dice el número 62, que en la acción de gracias celebra ya una redención plenamente cumplida. Número 54 de la Institutio Generalis Missalis Romani. Fin para esta primera parte del estudio del problema de la reforma litúrgica, que continuaremos sucesivamente en los próximos especiales de cristiandad del día viernes. Simplemente, y a modo de colofón de esta primera parte donde hemos demostrado algunos puntos, creo que capitales, sobre todo para
Los sacerdotes, a lo mejor la gente no acostumbrada a manejarse con el lenguaje de la iglesia, sobre todo en este aspecto de lo litúrgico, se habrá encontrado quizás un poco sin entender el tema. Pero quien le aseguro que sabe de lo que estamos hablando en forma total y concreta son los sacerdotes, son los religiosos y las religiosas. A ellos solamente le pedimos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que verdaderamente y con corazón sincero se dediquen a rezar la misa tridentina, la misa tradicional de la Iglesia. Solamente esto. Por supuesto, si no desean, si no lo quieren así, no dejen de rezar la otra misa, no es eso lo que les pedimos. Simplemente guarden un lugar para empezar a rezar la misa de siempre de la Iglesia. Los frutos empezarán a surgir a partir de allí. Una vez a la semana, al menos, una sola vez por semana, aunque más no sea, que recen la misa toda la vida de la Iglesia. Esto solo ya traerá unos frutos enormes para todos nosotros. Muchas gracias por su atención y los invitamos a seguir avanzando en este camino del conocimiento de la verdad de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Hasta otro momento. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad pueden tratar. Especiales de Cristiandad.